echa reversa entonces el gobierno nacional en una de sus iniciativas. Y uno de los sectores que desde el comienzo se mostró muy preocupado por los efectos de la anunciada reforma tributaria es el de los agricultores, los productores del campo. Por eso a esta hora le doy la bienvenida al doctor Jorge Enrique Bedoya, él es el presidente de la SAC. Doctor Bedoya, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Saludo especial. Doctor Bedoya, es que a veces no dimensionamos muchas cosas, pero antes de hacerle preguntas sobre la reforma tributaria, ¿por qué es tan importante para los colombianos la sal, el azúcar, el chocolate y el café? Porque en un principio, ya el gobierno echó reversa, pero en un principio tenía planeado subirle el IVA a estos productos. Pues Víctor, porque hacen parte de la canasta familiar. Cuando uno mira las mismas cifras del DANE, el café, el chocolate, el azúcar, la sal, como la gran mayoría de nuestros alimentos, no solamente tienen un nivel de consumo muy importante en los hogares de nuestro país, en todos sin excepción, pero dos, también tienen un peso que es bien relevante en el gasto que hacen los hogares mensualmente para adquirir todos estos productos. Por eso, pensar que hay unos productos que son más o menos, y en particular productos de tan alto consumo en el desayuno de los colombianos, como es el chocolate de mesa, como es el café, o lo importante que es la sal para cualquier comida, o inclusive en el caso del azúcar, pues obviamente es una locura pensar en incrementarle el costo de la alimentación y eso es en particular a los consumidores de nuestro país. Por eso es importante que el gobierno nacional también sea mucho más sensible a lo que es la realidad en materia de nutrición y alimentación de Colombia, porque esto no es comparable con Inglaterra, esto no es comparable con Canadá o con algún país europeo, porque es que aquí estamos hablando de una alimentación de un país que tristemente tiene muchas personas en condición de pobreza y hay una clase de colombianos que no se pueden llamar clase media, que son más de 6.4 millones de hogares que ganan entre un salario mínimo al mes y 3 salarios mínimos que no se pueden considerar, insisto, como una clase media. Además que ese grupo de colombianos no reciben muchos subsidios del Estado. Pero doctor Bedoya, ¿ya queda más tranquilo usted con el anuncio esta mañana del presidente Duque donde dice, es enfático diciendo que estos 4 productos, sal, azúcar, chocolate y café, no tendrán más IVA? Pues con el anuncio del presidente sí, pero es que después el ministro de Hacienda, como ustedes lo acaban de mostrar, dijo vamos a eliminar el régimen de exentos. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado que no se vaya a hacer por la puerta de atrás una reforma que le termine encareciendo la alimentación a los colombianos. Y déjenme le explico por qué. El régimen de exentos es el de tarifa de cero y ahí hay unos alimentos que son de la mayor importancia en la nutrición de los colombianos. Ahí está el arroz, el pollo, el huevo, el cerdo, la leche, los quesos, el queso fresco, la carne de res y el pescado. Entonces, esos productos hoy tienen tarifa de cero, es decir, el consumidor no ve ningún efecto y algunos de sus insumos tienen IVA para que esos productores, como el alimento concentrado y algunas otras materias primas, los empaques, y esos insumos hoy no tienen un impacto en el costo del producto al consumidor porque existe el régimen de exentos, que no es otra cosa que pueda solicitar la devolución de los IVAs en los costos de producción. Ahora bien, si el ministro dice vamos a eliminar el régimen de exentos, la pregunta que queda sobre la mesa es ¿y qué va a pasar con los insumos? Porque si alguno de los insumos, cualquiera, para producir alimentos, llega a quedar grabado con el IVA, pues lo que estaría haciendo el gobierno es encarecer la alimentación de los colombianos de manera indirecta, porque esos mayores costos de producción de los campesinos de nuestro país, que ya no podrían descontarse al no existir el régimen de exentos, pues inmediatamente se convierte en un mayor costo para el consumidor y entonces no se cumpliría la promesa que ha hecho el presidente de la República. Y eso tiene un agravante adicional, que pondría en una enorme situación de desventaja a los productores nacionales frente a los productos importados, porque el producto importado, el arroz, el pollo, el cerdo y demás, no pagarían IVA, pero vendría con una ventaja, y es que nuestros productores tendrían mayores costos de producción si es que le ponen IVA a los insumos. Por eso, ¿qué tenemos nosotros de preocupación? Si el gobierno pretende eliminar el régimen de exentos, la única forma para garantizar que no se encarezcan esos alimentos es que ninguno de los insumos de producción de los mismos tenga IVA. Le entiendo perfectamente, doctor Bedoya, pero digamos para que quede más claro entre nuestras audiencias, lo que usted nos está diciendo es que con este cambio un poco técnico, difícil de comprender, se van a encarecer seguramente al final, al precio del consumidor, muchos productos como estos.
el huevo, la leche, la carne, ¿usted tiene de pronto algún cálculo? No se va a subir la tarifa de ese producto del 0 al 19, ¿no? Eso es lo que no se está planteando. Pero si se sacan de esa categoría y queda más grabada o la cadena productiva o no pueden hacer esos descuentos, ¿en cuánto podrían subir al consumidor, a nosotros, a los colombianos, los precios de muchos de esos productos? Pues mire, lo primero es que no es claro si no van a tocar la tarifa de los insumos. Yo le pongo el ejemplo de la producción de pollo o la producción de huevo. Usted tiene que para producir 1 kilo de pollo o una unidad de huevo necesita los pollitos o las gallinas y necesita también el alimento concentrado. Vamos a decir que el alimento concentrado tiene un IVA del 5%. Hoy el consumidor no siente ese IVA del 5% porque el producto es exento. Pero si eliminan el régimen de exento y el insumo sigue con el 5%, pues automáticamente eso va a ser un mayor costo para el productor y por ende al consumidor. En los cálculos de FENAVI, si se llegan a poner todos los insumos al 19%, el incremento de 1 kilo de pollo o una unidad de huevo puede ser de más del 10% al consumidor. Por eso, aquí lo que necesitamos es ver el texto de la reforma para que ese compromiso que ha hecho el presidente de la República de no encarecer la alimentación de los colombianos sea una realidad y no vaya y sea que por ese tecnicismo, que no es menor, y ante el anuncio que hizo el ministro de Hacienda de querer eliminar el régimen de exentos, por la puerta de atrás se termine encareciendo el costo de los alimentos, pero también poniendo en desventaja a cientos de miles de productores frente a los productos importados. Bueno, vamos entonces a estar pendientes como tal del texto para saber si viene o no ese detalle dentro de la reforma fiscal. Pero doctor Bedoya, hablando de otros temas, el sector agropecuario, ¿cómo se ha beneficiado de esos programas sociales, como por ejemplo el ingreso solidario y el PAEF, el subsidio a la nómina, que el gobierno destaca con mucha vehemencia? Pues mire, la razón de ser de los productores de alimentos de nuestro país son los consumidores. Entonces, cualquier programa que beneficie a los consumidores de nuestro país, particularmente los que están en una condición de vulnerabilidad extrema, pues evidentemente eso también le sirve al sector. ¿Por qué? Porque la comida que producen los más de 12 millones de habitantes que tienen la ruralidad, pues obviamente tiene un mercado de salida. Pero fíjese lo que ocurrió el año pasado. La producción del sector agropecuario creció el 2,8%, pero el consumo de alimentos en Colombia se cayó porque se perdió una gran cantidad de empleo. Por eso nosotros siempre hemos insistido, no se debe encarecer la comida de los colombianos porque la razón de ser de los productores del campo son los consumidores. Y no son solamente los 4 millones de hogares que están en una condición de mucha vulnerabilidad o de pobreza extrema en Colombia, a los cuales el gobierno en una muy buena medida pretende incrementar esos programas de solidaridad, pero nos preocupan enormemente esos 6,4 millones de hogares adicionales que ganan entre 1 millón de pesos al mes y 3 millones de pesos al mes y que posiblemente saldrían muy afectados por la reforma, al menos por las luces que ha dado el gobierno nacional. De tal manera que una razón fundamental para esta reforma es que ser solidario también es no encarecer la comida de los colombianos. Doctor Bedoya, hay otra gran preocupación y es sobre el impuesto al carbón. Me disculpa si de pronto no tiene que ver con su área, pero si me puede ayudar con una explicación le quedaría muy agradecido, porque es que muchos colombianos, no, y se lo pregunto porque he visto a muchos gremios que no tienen que ver con el sector energético muy preocupados por ese tema, pero entonces muchos colombianos se preguntan, bueno, y si el carbón tiene más impuestos, ¿eso cómo me va a afectar a mí? ¿Usted nos puede dar alguna explicación? Pues yo le daría más bien una explicación sobre algo que tiene que ver con los temas medioambientales, que es este tema de los impuestos verdes. Porque el gobierno también pretende, y eso tiene muchos sentidos de la lógica de la sostenibilidad, crear unos impuestos verdes. Pero hay uno de ellos que nos preocupa en particular, y es que quieren generar un impuesto para desincentivar el uso de plaguicidas que tengan contenidos químicos. Y yo le tengo que decir algo, Colombia es un país que tiene una condición tropical que hace que tanto en el tema de cultivos agrícolas en particular como algunos sectores de la parte pecuaria, pues existan plagas y enfermedades y en el caso de los agrícolas pues se tienen que controlar con plaguicidas. Entonces, pensar que solo por la vía de un impuesto verde que está bien intencionado, se genere un costo adicional para los productores, en particular para los pequeños, pues obviamente también creo que es un poco desconsiderado porque no hay una alternativa clara que el productor pueda decir, ah, bueno, me pusieron el impuesto verde en el plaguicida, de una vez tengo la alternativa, que es igual de eficiente y hasta menos costosa. Yo creo que eso también tiene que pensarlo un poquito mejor el Ministerio de Hacienda y consultarlo con el Ministerio de Agricultura para saber si es aplicable y no vaya a que termine también generando sobrecostos innecesarios
no solamente a los productores, sino a los consumidores. Pues tiene usted mucha razón, doctor Bedoya. Hay otros temas sobre los que no hemos profundizado, como ese, impuestos a los plaguicidas, pero también el impuesto al carbón que está generando preocupaciones entre muchos sectores. Doctor Bedoya, muchas gracias. Lo seguiremos consultando en la medida en que avance este proyecto por el Congreso de la República. A ustedes muchas gracias siempre por estar pendientes del campo colombiano.